Can Yaman ha confesado algo que nos ha dejado a todos flipando. Y no tiene nada que ver con sus romances, que ya son un clásico. Ha dicho que odiaba a un famoso y la razón es inesperadísima. Pero qué lío nos ha montado Can Yaman esta vez. El turco más deseado del momento, que si te veo aquí, que si te veo allá, que si la boda cancelada, un no parar. Pero ahora va y suelta la bomba. Hubo un tiempo en el que sentía una manía tremenda, un auténtico odio, por un colega de profesión. Y lo más fuerte es que no se le ocurrió decirlo en un plató aburrido o en una entrevista de esas que te duermen, no. Lo soltó así en plan charla informal, como si me lo estuviera contando a mí por WhatsApp. ¡Qué personaje! A ver, ¿quién podía ser el pobre o la pobre que se llevó semejante dosis de mala vibra por parte de Can? Imagínate, pensamos, algún actor que le robó un papel. ¿Una actriz con la que tuvo rollo y acabó mal? Pues va a ser que no. La cosa es mucho más, del hogar. Sí, habéis oído bien. Odio a alguien que está más relacionado con su vida personal que con su carrera. Para ser honestos, yo me esperaba algo relacionado con el mundo del cine o la televisión, ¿sabes? Algo de rivalidad, de celos profesionales, lo típico. Pero Can, que siempre va a contracorriente, ha tirado por un camino totalmente distinto. Y aquí es donde entra el salseo de verdad, porque la persona a la que confiesa haber odiado es su propia madre. Sí, su madre. A ver, seguro que muchos de vosotros al leer esto estáis pensando, ¿pero qué dice este? ¿Un actor guapo y famoso odiando a su madre? Imposible. Pero él lo ha dicho clarísimo. Parece ser que en su adolescencia, cuando estaba en esa fase de rebeldía total, de querer ser independiente a toda costa, pues, no se llevaba nada bien con ella. La veía como una figura restrictiva que no le entendía, que le ponía límites, lo normal en un chaval que se cree adulto antes de tiempo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está en esa etapa en la que se está abriendo más al público, ¿verdad? Ya no es solo el actor de telenovelas guapísimo, sino que quiere que le conozcamos como persona, con sus luces y sus sombras. Y qué mejor manera de hacerlo que confesando algo tan íntimo y a la vez, tan universal como es tener una mala época con tus padres. Muchos dicen que es una estrategia para generar titulares, para que se hable de él, que ya se habla bastante. Pero yo sospecho que hay algo más. Creo que él mismo se ha dado cuenta de lo absurdo que era ese odio adolescente cuando ahora es un hombre hecho y derecho, y seguramente valora muchísimo a su madre. De hecho, ha dicho que ahora se llevan genial, que es su mayor fan y su consejera número 1. Fíjate tú qué giro. Y es que es muy fácil criticar desde fuera, ¿no? Pero todos hemos pasado por momentos de conflicto con nuestra familia, especialmente cuando somos jóvenes. Lo importante es cómo lo superas y cómo evolucionas. Can ha sabido darle la vuelta a la historia, convertir ese supuesto odio en una anécdota que demuestra que a pesar de todo, el vínculo familiar es muy fuerte. Así que después de toda esta revelación, me surge una pregunta que creo que a muchos nos pica la curiosidad. ¿Creéis que esta confesión de Can Yaman sobre su madre es una señal de madurez y honestidad, o más bien una forma de desviar la atención de otros temas más polémicos en su vida?